más que ahí en la batalla, ahí, y llora, y clama, y clama, y Dios mueve gente ayudando. Dios mueve gente ayudando, porque él mismo en Getsemaní le pidió a los discípulos que lo ayudaran en la oración. Orad conmigo una hora. Y Pedro y Juan se acostaron a dormir y se quedaron como roquetes los tres, y Santiago. Roncaban como... Y cuando falló todo el mundo, Dios le envió un ángel. Alábelo, que el Señor le ama. Salió ganando. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios siempre tiene alguien para ayudarnos. Alguien. En una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de Piedra Gorda. Y en esa época esa iglesita tenía como 5 o 6 miembros. El pastor vino a pedirme una campaña y me dijo, mira, por favor, dame esa campaña, que tengo como 5 o 6 miembros ahí y el que no fuma, masca. Yo dije, hombre, qué buena encomienda me pide, pero yo voy a orar. Y recuerdo que mientras estábamos orando, él y la esposa de él, y ella y yo, un domingo después del culto, Dios le dio una visión a ella, y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña. Pero cuando entramos, había un predicador detrás del púlpito. Y él dijo, pero Dios, si yo creía que era mi esposo que iba a predicar la campaña, y ya está el predicador ahí. Y cuando entramos, ella miró bien, el predicador tenía las uñas así de larga, como dedos de larga, vestido de negro. Era el diablo que estaba metido allí en la iglesia. Por eso fumaban y marcaban a todo el mundo. Y ya yo supe por esa visión 2 cosas, que la campaña era de Dios, pero que había que romper las trabas del diablo que había ahí. Y me cerré en ayuno. Dije, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Y me cerré. Y dio la casualidad que yo me cerré en un cuartito que había en casa. Y ese cuartito en esa época tenía una sola puerta. Y no tenía ni ventanas por ningún lado. Y un aire acondicionado para refrescar. Y apenas entré el primer día de ayuno, se dañó el aire. Y yo encerrado ahí. Los chorros de me corría con un baño turco. Y yo dije que no salía de aquí hasta que tú no me dieras la victoria. Aquí a lo mejor me muero. Ayúdame en alguna forma, que yo no voy a salir. Y llora, y clama, y suda. Bañado sudor. De momento entró alguien en la habitación, se paró detrás de mí, yo estaba de rodillas ahí, bañado sudor, me puso la mano aquí en la espalda. Me dijo, por Jesús. Y la mano ahí, por Jesús. Y me hablaba con voz audible. Y yo entendí que era un ángel del Señor. Y dije, si tú estás aquí, yo me quedo también aquí. Aquí sudamos los dos, pero de aquí yo no salgo. Alábalo, que él vive. A los 4 días Dios me dijo, tienes la victoria. Yo salí. Dimos la campaña, se convirtieron como 40 personas en esa semana, en esa parcela. Vinieron cuanta gente había, los idólatras más grandes vinieron a la campaña. Los que claman por los muertos vinieron a la campaña. Se vació el barrio ahí. Y se convirtió una mujer que prácticamente me escribió a mí, y que era la idólatra más grande que había en las parcelas. Esa tenía velas prendidas a cuantos santos muertos, algunos de esos santos están en el infierno, adora a la gente hoy en día. Y vela, la primera vez que hablaba el evangelio, mire, nos botó de la casa. Y mire que me amaba. Y en esa campaña se convirtió. Llegó a la casa y botó cuanta vela prendida había, y botó cuanto muñeco había, y cuanto cuadro había, y se convirtió. Y la campaña terminó. Fíjense ustedes cómo es la obra de Dios. La campaña terminó. La iglesia se llenó, llena. Bautizó con el Espíritu en la campaña casi toda la juventud que se convirtió. Y cuando pasaron como 2 semanas después de la campaña, ella oyó una noche cuando los perros ladraban. Y se despertó y le dio un temor terrible. Y porque le daba temor, si lo más que hay perros ahí en la parcela que ladran toda la noche. Pero esos ladraban en una forma muy rara. Y le dio un temor terrible y ya temblaba bajo el temor. Señor, ayúdame. Y Señor. Y de pronto los perros, los ladridos se volvieron voces. En español. Este es el lugar. Aquí era que estábamos antes. Aquí, ay, por fin encontramos nuestro territorio. Y sí, los 4 días de ayuno, no quedó diablo que no sacaron de la región. 2 semanas más tarde volvía a su tierra abandonada, alabe lo que él vive. Mire cómo es que se mueve la lucha en el mundo espiritual, que con oración y ayuno se meten legiones de ángeles, atan cuanto diablo hay y para afuera. A lo mejor se me olvidó a mí decir, los echo fuera y que no vuelvan jamás al territorio. Quiere decir que ese es el movimiento. Si no echan fuera a los demonios y los atan, no hay victoria. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ese tipo de ayuno que hizo David es el ayuno más drástico y terrible que jamás se puede hacer. En Hechos capítulo 9, verso 9, vemos el pasaje interesante cuando Saulo de Tarso
venía a Damasco a tomar prisioneros los cristianos. El Señor se le apareció en el camino, le dio contra el suelo. Hay gente que hay que darle contra el suelo de vez en cuando, pero que lo haga el Señor, no lo haga usted. Alabe lo que el Señor le haga. Y cuando le dio contra el piso y lo dejó ciego, Saulo reconoció que Jesús era el Señor. Y se encerró en una casa y ahí te lleva 3 días sin comer ni beber. Fíjense, 3 días sin comer ni beber. Mire, un ayuno de 3 días. El de David, 7. No vamos a ver el de Moisés, no tendríamos tiempo para eso hoy, pero fueron 40. Y tenía 80 años de edad. El de Daniel, 21. Pero no era un ayuno total, era un ayuno parcial, dice la Biblia. Y hay otros ayunos, como el de Isaías, el de Elías, que fueron 40 días también. Y ahí estaba. Al cabo de 3 días vieron a Ananías, le puso las manos, le devolvió la vista al Señor, lo bautizó en las aguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo comenzó el ministerio más grande del Nuevo Testamento, el de Pablo, apóstol de Jesucristo. Con un ayuno de 3 días sin agua y alimento, encerrado, ciego, no veía ni las paredes de la habitación, lo único que veía era Jesucristo. La visión de aquel que se le apareció en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Jesús a quien tú persigues. El que persigue la iglesia del Señor, el que persigue a estos pequeñitos es a Jesús a quien está maltratando. Ahí nació ese ministerio. Salió de ahí 3 días. Agarró el diploma del cielo y se metió a la sinagoga judía y le predicó con 3 días de convertido. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Abrió la boca en la sinagoga y no habló Saulo, no habló Pablo, habló el Espíritu Santo por su boca. Bendito sea su nombre.